Continuamos hoy con las políticas criminales, viendo dentro de la escuela clásica la obra de Francisco Carrara llamada Programa de Derecho Penal y que estructuró en 10 y 11 volúmenes que constituyen la teoría del delito más avanzada para su época. De todas formas, conocemos ya lo que es esa teoría del delito que fue retomada por muchas otras escuelas, pero hoy quisiéramos hacer parte del último capítulo o del último libro en el cual Carrara habla de la diferencia que existe entre el delito político y los delitos del orden común. En México, en ninguna de las escuelas se hace este estudio. Generalmente se habla de delitos comunes, pero la ideología ha evitado que exista una interpretación de carácter particular en cuanto a los delitos del orden político que luchan contra los grupos hegemónicos y la tiranía que ejercen sobre la ciudadanía. Por eso mi deseo hoy es tocar solamente esta parte relativa a la diferencia entre delito común y delito político. Para Carrara, el delito común nace de una motivación egocéntrica, personal o de grupos que tienen vicios o formas de vida de carácter antisocial y realizan delitos. Y esos delitos se esconden y ellos mismos como autores también buscan el anonimato. Por otra parte, existe aquellos delitos que él llamó delitos políticos que están motivados en ideas altruistas y de beneficio común, en que el líder o los líderes de estos movimientos van a luchar para un cambio económico, político o social en una determinada comunidad o en un país o en muchos otros territorios que ellos consideran requieren la rebelión contra la tiranía. Por tanto, entonces, el delito político es un delito que debe ser tratado en forma benigna, en forma menos agresiva de lo que ocurre con los delitos del orden común, que buscan lucro y beneficio particular. El delito político, al ser altruista, hace que las personas ofrenden su libertad hasta su vida por lograr el ideal político. Y esto, claro, tiene consecuencias. Carrara establece una división de los delitos políticos y lo estructura como un delito complejo. Es complejo aquel delito político en el que para lograr el fin político se requiere violar derechos de personas particulares que posiblemente no estén relacionadas con esta búsqueda que tiene el grupo que desea el cambio institucional y entra en conflicto con la legalidad. Por tanto, el ciudadano muchas veces es víctima del proceso que lleva adelante un grupo de guerrilla o un grupo revolucionario y claro, se ve inmiscuido en esa lucha, pero para Carrara es natural que para obtener un fin político haya a veces necesidad de violar derechos particulares. Sin embargo, también lo clasifica el delito político como un delito de orden de conexión, es decir, que todos los delitos del orden común que se cometan para lograr el fin político deben ser subsumidos en el delito y en las penas del delito de rebelión, es decir, del delito político. En consecuencia, el delito político, Carrara le ponía una pena de 5 años, no importando que haya habido delitos del orden común en cuanto a la ejecución del delito político. En respuesta a esto, entonces, tenemos que
la vida social se ve involucrada necesariamente en los delitos del orden político y por tanto esas consecuencias deben ser subsumidas en conexión con el delito de orden político para que su pena no sea mayor en todos los casos de 5 años. Esto pues es fundamental, hay que aprenderlo porque en las escuelas generalmente la diferencia no se ve porque en los países autoritarios no se permite hacer esas diferencias de delito político y delito común, como hoy ocurre también con la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, que no permite en ningún momento darle a ese tipo de delitos que contiene la convención carácter de motivación política o fin político. De todas maneras, ya en el procedimiento, la escuela clásica debe exigir, o mejor, exigió que la norma fuera conocida por las personas. Las normas no deben ser múltiples, numerosísimas, porque no los van a conocer las gentes. Las normas deben dirigir a un número muy preciso de casos para que la persona pueda conocerlas, comprenderlas, y de esa comprensión hacer en sí que nazca una conciencia moral, es decir, el conocimiento ya subjetivo de que la conducta debe ser de una manera y no de otra para no transgredirla. Cuando, habiéndose conocido la norma, el sujeto transgrede la prohibición o el mandato o no cumple la omisión que pueda contener, entonces incurre en lo que se llama culpabilidad. Pero tiene que ser una culpabilidad que haya sido querida por el autor con voluntad y conciencia libre, además de ese conocimiento de que existía esa prohibición o ese mandato. Y entonces, en ese caso, se incurre en culpabilidad penal. Esto es, pues, en forma muy sencilla y fácil, la estructura de los delitos políticos, el delito común y la forma en que puede llevarse a efecto un procedimiento para que exista culpabilidad penal. Fueron Beccaria y Carrara los grandes estructuradores de la Escuela Clásica del Derecho Penal y podemos decir que se debe a ellos la estructura de todos los demás derechos penales que se han construido hasta nuestros días. De todas maneras, el derecho clásico fue una respuesta al pasado derecho clerical que hubo en América y que hubo en Europa y se volvió un derecho laico en que en vez de Dios está el legislador, en vez de la norma de palabra de Dios está la norma jurídica y donde no hay pecado, sino que solamente existen leyes que son entes jurídicos que pueden ser cambiados por el legislador en cualquier momento de la historia. De esta forma se entró a la modernidad jurídica y hoy hemos vivido 2 siglos de derecho moderno que ya alcanza tragedias ya de abuso y corrupción. Muchísimas gracias.